Coño, que sepa que está la entrada. En la antigüedad, el foro era una zona pantanosa. Solo a finales del siglo VII a.C., tras la recuperación del valle, empezó a tomar forma el foro romano. Era donde tenía lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. El último monumento construido en el foro fue la columna de Focas erigida en el 608 después de Cristo. Después de esta fecha, parte de la zona quedó fuertemente enterrada, tanto que se convirtió en un lugar de pastoreo y tomó el nombre de Campo Vacino, pero algunos monumentos continuaron vivos gracias a la transformación en iglesias. Por ejemplo, la Curia Lulia se convirtió en la iglesia de San Adriano, parte del templo de Antonino y Faustina se transformó en la iglesia de San Lorenzo en Miranda, mientras que el templo de Rómulo se convirtió en la iglesia de los santos Cosma y Damián. La iglesia de Santa María Nova fue erigida en una de las celdas del templo de Venus y Roma, en el siglo IX, y finalmente, en el siglo XVII, la iglesia de los santos Luca y Martina fue reconstruida sobre las ruinas del Secretarium Senatus. El estadio comenzó a construirse en el año 81 después de Cristo, cuando Domiciano accedió al poder. Tiene una dimensión de 160 metros por 46. Se trata de un edificio organizado alrededor de un patio central con columnas y pilastras, aunque apenas se conservan los muros exteriores. El Palacio Imperial Domus Augustana fue construida por orden del emperador Domiciano en la década de los años 90 después de Cristo. Su nombre no está directamente relacionado con el emperador Augusto. La Domus Augustana ocupa la sección central del palacio y estaba construida en dos niveles. El norte vinculado con las funciones públicas y el sur que se construyó un poco más tarde. El complejo del patio estaba reservado a los aposentos privados del emperador, rodeado de una columnata en dos niveles, el superior con complejos conjuntos de habitaciones y el interior a 10 metros por debajo del nivel del suelo, compuesto por una piscina con un diseño inusual de islas formadas por 4 peleas, típicos escudos con forma de luna de los Amazonas, y todas las superficies estaban originalmente revestidas de mármol. Palacio de Flavio. Su construcción posiblemente se empezó durante el reinado de Vespasiano, pero fue terminada en el año 92 después de Cristo por el emperador Tito Flavio. Está construida principalmente en torno a un patio que estaba rodeado de numerosos y elaboradas estancias de impresionante altura, de las que solo se conservan algunos muros de 3 metros de grosor y 16 metros de altura, la mitad de los originales. Se construyó sobre el anterior palacio de Nerón, Domus Transitoria y Domus Aurea. El término Domus Flavia es un nombre moderno empleado para referirse donde se concentran las grandes salas públicas destinadas a los asuntos oficiales, el entretenimiento y el gobierno del Imperio Romano. Bueno, pues vamos a
entrar a la casa del tío Augusto. Augusto nació en la residencia de su padre situada en el Palatino en el año 63 a.C. y decidió situar su residencia en dicha colina al inicio de su carrera política. Según la tradición, en esta colina habían nacido Rómulo y Remo, y aquí fue fundada Roma. La casa de Augusto fue el resultado de la unión de varias casas. Descubierta en 1969, era relativamente modesta para tratarse de la residencia del que llegaría a ser el hombre más poderoso del mundo. El ala norte, en la parte privada, alberga las más famosas estancias de la casa, la Sala de las Máscaras y la Sala de los Pinos. Bueno, de aquí donde se fundó todo Roma. Qué las vistas. So, north and other side of Rome is up to the Imperial area. Allí se puede ver el Vaticano, allí, al final del todo. Jardines Farnesio. Los jardines fueron creados en 1550 por el cardenal Alejandro Farnesio. Fueron los primeros jardines botánicos privados de Europa. Los jardines están dispuestos en terrazas. Las escaleras pasan de terraza en terraza y pasan por una fuente, ninfeo, para terminar en el Teatro de la Fontanone. Eso que vemos de enfrente es la Basílica de Magencio y Constantino. La Basílica de Magencio y Constantino fue comenzada por el emperador romano Magencio a principios del siglo IV y terminada por Constantino I, vencedor de Magencio. El conjunto se apoyaba parcialmente sobre las estructuras preexistentes de los almacenes comerciales de pimienta y especias. La intervención realizada bajo el mandato de Constantino se caracterizó por la instalación, en uno de los ábsides, de una estatua colosal del emperador, cuyos fragmentos se pueden admirar actualmente en el patio del Palacio de los Conservadores del Capitolio. Templo de Rómulo. El templo original podría haber estado en el área ocupada por la Basílica de Magencio. Al construirse esta, el templo antiguo se emplazó en la vecindad, donde ahora está. La identificación del monumento es aún objeto de debate en la actualidad. Durante mucho tiempo se pensaba que era dedicada al hijo divinizado de Magencio, y hoy se tiende a pensar que es de época constantiniana y que debía estar consagrada a los penantes, genios protectores del almacén del hogar. Otra teoría identifica a este templo con el dedicado a Júpiter Estator, fundado según la leyenda por Rómulo.
El templo de Antonino y Faustina fue construido a lo largo de la Vía Sacra. Su construcción fue ordenada por Antonino Pío, cuando su esposa Faustina la Mayor murió. El emperador a menudo decía que habría preferido vivir con ella en el desierto que sin ella en el palacio. El templo debe su buena conservación a su transformación en iglesia durante la Edad Media. Bueno, este es el templo de Antonino y Faustina. Es impresionante lo grande que es. Impresionante. Templo de César. El templo fue comenzado por Augusto en el año 42 a.C. Fue dedicado al culto del cometa que apareció poco después del asesinato de César y que se consideró como la manifestación del alma de César divinizado. Fue el primer gobernante de Roma en ser deificado. El templo fue destruido por un incendio durante el reinado de Séptimo Severo y luego restaurado y permaneció casi intacto hasta finales del siglo XV, cuando su mármol y su piedra se reutilizaron en la construcción de nuevas iglesias y palacios. El emperador Septimio Severo mandó erigir el arco en el 203 después de Cristo para celebrar sus victorias militares en las guerras párticas. 4 columnas de orden corintio enmarcan la rica decoración del monumento y sirven de apoyo para el arquitrabe sobre el que se alza el ático con la inscripción dedicada a Septimio Severo y su hijo Caracalla. Originalmente se nombraba también a su segundo hijo Geta, pero su nombre fue eliminado tras que Caracalla hizo que asesinaran a Geta en el año 212. Los recuerdos de Geta fueron destruidos y todas las imágenes o menciones de él se eliminaron de los monumentos y edificios públicos. Por ello, la imagen de Geta y las inscripciones que se referían a él se eliminaron del arco. ¿Dónde vamos, Miguel? Vamos a la Plaza España. ¿De dónde? De España. Pero en Roma. Hoy está chistoso. Pero en Roma. Hoy le salen las palabras. Esta mañana no me salía, pero... La Plaza de España. Su nombre se debe por la ubicación de la Embajada Española ante la Santa Sede desde el siglo XVII. Es uno de los lugares más concurridos de Roma y su monumental escalinata es el lugar de encuentro de romanos y turistas. Las escaleras, construidas a principios del siglo XVIII, es para comunicar la plaza con la iglesia de Trinità dei Monti. La fuente situada en el centro de la plaza se construyó en el 1627 y tiene la forma de un barco y tienen grabados los emblemas de la familia Bernini, soles y abejas. La una. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of
Estamos en la Piazza del Popolo. El origen del nombre de la plaza es incierto, pero la tradición afirma que había en la zona un bosque de álamos perteneciente a la cercana tumba de Nerón. Constituía la entrada a la ciudad en tiempos del Imperio y actualmente sigue siendo un importante cruce de caminos. En el centro de la plaza se sitúa un obelisco de 24 metros, dedicado a Ramsés II, conocido como Obelisco Flaminio. Estaba ubicada en el Circo Máximo desde el año 10 a.C. y fue trasladada hasta la plaza en 1589. En la plaza se encuentran las iglesias de Santa María dei Miracoli y Santa María in Montesanto, dos templos aparentemente gemelos que ocultan algunas diferencias. Las dos se construyeron en la segunda mitad del siglo XVII. Don't leave me here high and dry. Qué chulo, ¿eh? Una plaza enorme, grande, ¿eh? Qué guay las dos iglesias que tú decías. Una y la de Miracoli y Santa María en Montesanto. son muy Que parecidas. parecen que, por eso la dicen que son gemelas, pero son diferentes.